Conmigo al Antiguo Testamento, al libro de Habacuc. Vamos a ir al profeta Habacuc, al capítulo 3, versículo 2. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Este mensaje lleva como título: ¿por qué debemos esperar un avivamiento? Y si bien ya hemos dado algunas definiciones de lo que es un avivamiento en algunos mensajes anteriores, hemos dicho que un avivamiento, y mejor si recuerdo algunas definiciones que hemos dado, algunas de las definiciones que hemos dado es que un avivamiento es un mover de Dios que ha venido sobre ciudades, sobre naciones, es una visitación del Espíritu Santo. Creemos, podemos verlo también en la historia, que a través de la historia de la iglesia han existido tiempos en los cuales Dios ha traído poderosas visitaciones o moveres del Espíritu Santo, y que a estos tiempos es a los que se les ha llamado avivamientos. Podemos decir que un avivamiento también es un despertar. Un avivamiento tiene que ver con un despertar espiritual producido por la persona del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, en la vida de los cristianos, en la vida de la iglesia. Así que avivamiento tiene que ver, cuando hablamos de un avivamiento, tenemos que decir que un avivamiento es un despertar. Hay gente que a veces necesita ser despertada en su vida espiritual. Hay iglesias que necesitan ser despertadas. Han entrado en un tiempo de adormecimiento, en un tiempo de estupor, de letargo, en un tiempo de indiferencia. Hay gente que se ha apagado espiritualmente después de haber venido bien, después de haber tenido fuego de Dios en sus vidas. Hoy están quedando solo cenizas. Así que necesitamos avivamiento cuando estas cosas comienzan a suceder. Por lo tanto, podemos decir que un avivamiento también es un despertar espiritual producido por el Espíritu Santo en la vida de los creyentes y en la vida de la iglesia. ¿Hay alguien aquí que reconozca que necesita ese despertar espiritual? Créame que el día de hoy es un momento en el cual usted puede experimentar ese despertar espiritual si usted reconoce que lo está necesitando. Vemos cómo el apóstol Pablo exhortaba a Timoteo, su hijo en el ministerio, a avivar el fuego del don de Dios en su vida. En segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente. Son las palabras de Pablo a Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo está hablando de un fuego que tenía que ser avivado. Timoteo había experimentado en algún momento el fuego de Dios en su vida. Habían manifestaciones del don y del poder de Dios en su vida, pero algo sucedió en algún momento. Posiblemente dicen algunos que el hecho de que Timoteo haya sido un ministro joven, en algún momento haya sentido un poco de incomodidad o se haya desanimado, producto de críticas que pudo en un momento a lo mejor haber recibido de algunas personas que eran mayores en edad que él dentro de las iglesias, o posiblemente le costaba aceptar nuevos desafíos y nuevas responsabilidades. Algo había pasado en la vida de Timoteo, ese fuego se estaba apagando. Así que el apóstol Pablo, quien era su mentor, por lo que podemos llamar también un padre espiritual para él, Pablo le escribe, Pablo lo aconseja y Pablo le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti
por la imposición de mis manos. Algo había sido soltado en la vida de Timoteo cuando el apóstol Pablo y posiblemente un presbiterio habían impuesto manos sobre este ministro joven. Había fuego de Dios que había venido, habían dones que habían comenzado a manifestarse, pero algo estaba sucediendo. No cuesta darse cuenta cuando una persona cambia. Después de haber estado prendida en el fuego de Dios y luego al caminar una vida donde ya no hay fuego de Dios en sus vidas, se nota. Es notorio cuando uno conoce a una persona que caminó prendida en el poder de Dios y luego uno lo ve caminando ya prácticamente solo con cenizas espirituales en su vida. Se nota. Y para Pablo fue notorio, para algunos fue notorio esta actitud de Timoteo. Así que algo pasó en algún momento. Hubo un antes y hubo un después. ¿Y cómo es para nosotros el día de hoy? Podemos decir que hubo un antes en el que caminamos prendidos en el fuego de Dios. Hubo un antes en el que nos movimos sirviendo al Señor con pasión. Hubo un antes donde no importa las tormentas o las tempestades o los problemas o los desafíos o las críticas, igual nos manteníamos apasionados sirviendo al Señor. Éramos como cuando a un superhéroe le disparan balas y hombres como Superman, las balas solo le rebotan. A lo mejor eran ustedes o alguien era como ese tipo de personas que aunque le hacían críticas, aunque a lo mejor murmuraron o aunque tuvo en algún momento problema, era tan grande esa pasión que usted tenía por el Señor que parecía que ni las críticas, ni los comentarios, ni las cosas que no resultaban o ni los problemas de la vida, parecía que a usted esas cosas no le afectaban, se mantenía con pasión sirviendo al Señor. Pero hay alguien que hoy camina de una forma quizás distinta, hoy por cualquier cosa se resiente, hoy por cualquier cosa se enoja, hoy por cualquier cosa ya está pensando dejar la iglesia, está pensando dejar todo botado, hoy por cualquier cosa se resiente con Dios, por cualquier cosa ya cree que Dios no le ama y empieza a cuestionar cómo estamos nosotros hoy delante del Señor. En Timoteo algo pasó. Así que si pasó en un hombre de Dios en aquellos tiempos que había sido mentoreado por el propio apóstol Pablo, tenemos que ser honestos, a veces también nosotros vamos a enfrentarnos con situaciones en nuestra vida o momentos donde a lo mejor va a ser notorio, algo le está pasando al hermano, algo le está pasando a la hermana, algo le está pasando a algún ministro, algo le pasaba a Timoteo. Ya el fuego de Dios se estaba extinguiendo. De alguna forma había mermado. Así que Pablo le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Así que cuando hablamos de un avivamiento, podemos decir que un avivamiento tiene que ver con un despertar en la vida del creyente, un despertar en la vida de la iglesia. A veces hay creyentes que se adormecen espiritualmente, hay congregaciones que tristemente a veces se adormecen. El consejo de Dios a nosotros también por medio de Pablo, si hay alguien que se ha adormecido, es aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Vuelve a despertar, vuelve a permitir que el Espíritu Santo prenda ese fuego en su interior. Así que avivamiento es un despertar. Avivamiento también es una experiencia donde el cristiano experimenta esa frescura espiritual, experimenta algo fresco de parte de Dios en su vida. Muchas veces necesitamos recibir ese viento que trae un aliento de Dios fresco en nuestro interior, que renueva nuestras fuerzas. El avivamiento es experimentar de nuevo una frescura espiritual en nosotros. Es volver a experimentar un hambre por la presencia del Señor. Volver a sentir un hambre por la palabra, un hambre por la oración. Es un amor renovado por Jesucristo. El Señor un día le habla a una de las iglesias en Apocalipsis. Le reconoce las cosas buenas, su trabajo, sus labores, estaban activos, pero le dijo, pero tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor.
La iglesia necesita volver a que haya un renovar del amor por el Señor, un renovar de la pasión por Cristo. Hay alguien aquí que ha perdido la pasión por Cristo, usted necesita renovarla. No permitamos que las cosas, ya sean las mentiras que el diablo lance a nuestras mentes, no permitamos que los problemas o circunstancias de la vida, o a veces cosas que no nos resultan quizás como nosotros quisiéramos, no permitamos que estas cosas apaguen el amor que tenemos por el Señor. Recordemos que esto se trata del Señor, no de nosotros. No soy yo el que tengo que sobresalir, no es usted el que tiene que sobresalir, es Cristo quien tiene que ser visto. Recordemos que es el Señor, esto se trata del Señor Jesucristo. El Señor dejó su trono, el Señor vino a la tierra, el Señor dio su vida por usted y por mí. Él murió por nosotros, los pecadores. Yo a veces oro al Señor y le digo, Señor, yo te agradezco porque yo era el vil pecador perdido por el cual tú viniste a morir. Así que cuando yo reconozco que yo era ese vil pecador que caminaba rumbo a la condenación, rumbo al infierno, y reconozco que el Señor se hizo hombre siendo Dios y murió en la cruz y se identificó conmigo recibiendo el castigo que yo merecía, entonces yo tengo que permitir que en mi interior se renueve ese compromiso con el Señor, se renueve en mi vida ese amor por el Señor. Esto se trata de Cristo, que Cristo sea exaltado, que Cristo sea conocido, que la palabra y la obra del Señor avancen. El profeta Juan el Bautista dijo en un momento, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Que Jesús crezca, que yo disminuya. Es lo que decía Juan el Bautista. Así que avivamiento es una experiencia donde el cristiano experimenta esta frescura espiritual, experimenta este renovar de su compromiso y su pasión por el Señor también. Dios quiere enviar tiempo de refrigerio. Es verdad, en nuestro caminar con el Señor hay momentos en los que sí vamos a atravesar dificultades, vamos a experimentar tiempos de desierto. Pero también hay tiempos de refrigerio, también hay tiempos de avivamiento, también hay tiempos para ver la gloria de Dios. Todo no es lucha, todo no es problema. Una vez un pastor decía años atrás, lo escuchaba predicar, y decía que a veces le preguntaba a algunos hermanos de la iglesia, a algunos jóvenes, y le decía, ¿y cómo están ustedes? Y generalmente siempre los hermanos aquí luchando. Y el pastor decía, estos luchan más que los titanes del ring. Yo no sé quiénes se acuerdan de los titanes del ring, los que son más viejos. ¿Alguien vio alguna vez los titanes del ring? ¿Sí? ¿Cuántos pecadores los veían? Yo cuando chico los veía, los titanes del ring. Bueno, eran unas luchas libres que se hacían, creo, en el Teatro Caupolicán, ayer lo transmitían por la televisión. Así que el pastor decía, estos hermanos parece que son más luchadores que los titanes del ring. Y a veces uno ve personas, ¿cómo está? Luchas. Conocía yo una persona, un hombre joven, cuando yo era un joven predicador, y cada vez que lo veía le decía, ¿cómo está? Problemas. Y lo veía al tiempo después, ¿cómo estás? Problemas. No se trata esto toda la vida de problemas. Por supuesto, hay momentos de luchas espirituales, hay momentos de desiertos, hay momentos de enfrentar dificultades, pero también hay momentos de avivamiento. También hay buenos momentos, también hay momentos para alegrarnos, hay momentos para regocijarnos también. Así que Hechos capítulo 3, versículo 19. Vemos aquí las palabras del apóstol Pedro. Pedro está predicando acá, 3:19. Y Pedro le dice a la multitud, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Pero luego dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que hay tiempos de refrigerio que podemos anhelar. Esos tiempos de refrigerio son tiempos de avivamiento, son tiempos en los cuales sentimos al Espíritu de Dios soplar, renovar nuestra fuerza, avivarnos, alegrarnos, renovar todas estas cosas que en nuestra vida necesitan volver a ser renovadas. Así que es la intención de Dios enviar refrigerio a la iglesia. Hay alguien que está aquí que en lo personal necesita un tiempo de refrigerio.
este es el día y este es el momento oportuno. Permítale al Señor traer ese refrigerio que usted está necesitando. Permítale al Señor que en este momento, por medio de la palabra, por medio del obrar del Espíritu Santo, lo renueve a usted. Los momentos cuando nos congregamos como iglesia son momentos para permitir que Dios nos ministre. Son tiempos para permitir colectivamente como grupo que Dios nos ministre. Que Dios nos despierte, que el Señor nos avive, que el Señor nos visite. Permitamos ese mover de Dios en nuestras vidas. Permitamos ese tiempo de refrigerio que Él quiere traer. ¿Está necesitando usted refrigerio en su espíritu y su alma? Recíbalo hoy de parte del Señor. Créame, el Señor quiere renovarlo esta mañana. El Señor quiere retirar las cargas con las que usted viene. El Señor me da testimonio en este momento. Hay personas aquí que han venido, están sintiendo como una carga pesada. El Señor la retira ahora. Este es un momento, Él retira tu carga. Es una mañana para que usted experimente la mano del Señor con misericordia, benevolencia para ayudarle. Yo retiro tu carga, dice el Señor. Te saco el peso con el que has estado lidiando este tiempo. Te saco la angustia que has estado trayendo, te dice el Señor. Alabado sea Dios. Hay tiempos de refrigerio que vienen de la presencia del Señor y debemos creerlos. Así que la pregunta que podemos hacernos hoy es: ¿puede hoy la iglesia esperar y experimentar avivamientos como los tiempos pasados? Y tengo que ser honesto, vamos a encontrar algunas personas muy negativas y algunos predicadores muy negativos en las redes sociales que le dirán: no, en este tiempo no podemos experimentar avivamiento. Ellos le van a decir: lo único que podemos experimentar es apostasía, pero no avivamiento. Generalmente los que piensan así se llaman cesacionistas, porque ellos no creen en el mover del Espíritu para estos tiempos. Pero cuando vamos a la palabra y cuando vamos a la historia, encontramos que los avivamientos son moveres que Dios está trayendo a su pueblo constantemente y que Él quiere que la iglesia los experimente. Y si bien es verdad que en los postreros tiempos ha de haber apostasía y la vemos, la hay, pero eso no quita que Dios no avive a su iglesia. Porque hasta el mismo día del rapto de la iglesia, el Espíritu Santo está obrando con la iglesia en la tierra. Así que mientras haya una iglesia en la tierra, podemos esperar avivamiento, podemos esperar un mover del Espíritu Santo, porque la iglesia necesita del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la gran comisión. Así que la pregunta es: ¿podemos esperar avivamiento el día de hoy? ¿Debemos esperar avivamiento? La respuesta es sí, podemos esperar un avivamiento. Pero ¿por qué debemos esperarlo? ¿Por qué yo debo creer que sí puedo recibir avivamiento? ¿Por qué yo debo creer que sí la iglesia puede experimentar avivamiento en este tiempo? Así que número uno, podemos decir que podemos esperar avivamiento, podemos creer que Dios quiere derramarlo. Número uno, porque ese es el deseo y la intención de Dios. Dios desea enviar avivamiento. Si volvemos a leer Habacuc, el capítulo 3, versículo 2, vemos la oración del profeta. Y Habacuc ora y dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Así que vemos que Habacuc no está clamando por algo del pasado, está clamando por algo del presente. Está pidiendo un avivamiento. Ahora cuando Habacuc dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, se está hablando de tiempos. No se está quedando en el pasado, también está mencionando el presente. Habacuc necesitaba que en sus días Dios trajera un tipo de mover, un tipo de visitación como en los tiempos pasados. Habacuc sabía: Dios ha obrado en el pasado,
Dios puede obrar todavía en mis tiempos y en mi generación. Así que nosotros también podemos orar al Señor y podemos decirle: Señor, hemos oído tu palabra. Señor, tu palabra nos muestra el mover de tu Espíritu Santo. Tu palabra nos muestra la vigencia de los dones espirituales. Podemos creer en los moveres de tu Espíritu Santo. Pero, Señor, la historia también nos permite ver cómo en siglos anteriores, cómo en décadas anteriores la iglesia ha experimentado avivamiento. Podemos hablar de fechas, podemos ir a los avivamientos de la década de los 1900, 1904, avivamiento en Gales, 1906, la calle Azusa, 1909, avivamiento de Chile, 1948, las Islas Hébridas, y podríamos mencionar otros avivamientos con fechas y lugares donde ocurrieron. Eso está registrado, está en los anales de las historias de los avivamientos. Nadie puede borrarlo ni puede negar que realmente Dios trae avivamiento en la historia. Así que al igual que Habacuc, ustedes y yo podemos decir: Señor, he oído de lo que tú has hecho en generaciones anteriores. He oído de lo que has hecho con otros hombres, con otras congregaciones, con otras ciudades o naciones. Yo pido que en este tiempo presente yo también pueda experimentar ese tipo de mover, ese tipo de manifestación de tu Espíritu, porque lo necesito en estos tiempos. Así que al igual que Habacuc, yo desafío a la iglesia a que oremos y le digamos: Señor, yo creo en tu palabra. Señor, yo creo en lo que tú me permites ver que has hecho a través de la historia en otros lugares. Yo creo, Señor, que también podemos experimentar nosotros este tipo de mover tuyo. Así que oramos por un avivamiento. Tenemos que orar por un avivamiento. Tenemos que clamar por un avivamiento. Yo les contaba en una oportunidad, leyendo, me encontraba con la historia del avivamiento en las Islas Hébridas y cómo todo ese poderoso mover de Dios que un día se desató en los 1948-49, comenzó todo con dos abuelitas que comenzaban a orar ciertos días a la semana. Una era hasta ciega, abuelita ya de más de 80, otra no podía caminar. Y ellas comenzaron a orar por un mover de Dios. Y luego se les fue sumando un grupo de ancianos de la iglesia. Y luego la gente empezó a orar en los graneros, en las granjas. Y si alguien miraba a la medianoche de posiblemente una parcela a la otra, se veían luces encendidas, lámparas prendidas hasta altas horas de la madrugada, porque la gente estaba orando por un avivamiento, hasta que un día, creo que fue en una mañana de 1948-49, el avivamiento vino en las Islas Hébridas. Usted puede buscar información acerca de esto y puede enriquecerse leyendo también a través de las historias de los avivamientos, lo que Dios ha hecho en el pasado. Así que comenzó con oración. Así que podemos, al igual que Habacuc, orar. Podemos clamar por un mover de Dios. Isaías capítulo 44, versículo 3. Profeta Isaías capítulo 44, versículo 3. Observe la palabra del Señor, lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Así que habla de generación, habla de generaciones. Las generaciones pueden experimentar avivamiento. Las generaciones pueden experimentar este tipo de moveres de Dios. Y esta generación en la que ustedes y yo estamos viviendo, no somos la excepción. Podemos esperar avivamiento. Y en otra oportunidad, en otro mensaje, quizás el próximo domingo, les